¿Alguna vez has sentido ese frío helado en la cama justo cuando tu cuerpo y tu alma clamaban por el calor de tu esposa? ¿Te has sentido rechazado no solo físicamente, sino profundamente en tu hombría, cuando al sugerir una intimidad diferente, una caricia específica, has recibido una mirada de juicio como si fueras un pervertido por desear explorar el placer con la mujer que Dios te dio? Sé que estás ahí, varón. Sé que muchas veces te has dado la vuelta en el lecho, con el corazón encogido y la mente llena de dudas, preguntándote si hay algo malo en ti, si tus deseos son sucios, o si Dios realmente condena esas formas de amor que tu esposa te niega rotundamente. Es un dolor silencioso, uno que no se comparte en la reunión de oración, uno que te comes solo mientras el enemigo te susurra que busques afuera lo que se te niega adentro. Pero déjame hacerte una pregunta que va a sacudir los cimientos de lo que creías saber. ¿Y si te dijera que esa negativa, ese muro de santidad que a veces se levanta en la alcoba, no viene de Dios, sino de una tradición humana que ha castrado el diseño divino del placer? Hoy vamos a destapar una olla que lleva años hirviendo en el silencio de los matrimonios cristianos. Hoy vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir desde el púlpito, la realidad del sexo oral y la intimidad profunda en el matrimonio, y por qué el rechazo sistemático a estas expresiones de amor puede ser la grieta por donde se cuela la destrucción. No saltes este video, no es casualidad que hayas hecho clic aquí. Dios ha visto tu frustración, ha escuchado tus suspiros en la madrugada y hoy trae una respuesta contundente. Quizás pienses que este es otro video más, pero te aseguro que la revelación que traemos hoy es la llave para liberar tu matrimonio de cadenas religiosas que Dios nunca impuso. Tú no encontraste este canal, este mensaje te encontró a ti, porque es hora de romper el silencio. Antes de sumergirnos en este estudio bíblico profundo y liberador, voy a contarte una breve historia, una que ocurrió hace mucho tiempo, pero que parece escrita esta misma mañana en tu propia casa. Es la historia de un hombre que amaba a Dios, pero cuya vida íntima se convirtió en un desierto por culpa de la incomprensión y el legalismo. Lo que este hombre descubrió cambió su vida para siempre. Y lo que estás a punto de escuchar podría ser el aviso clave que salve la tuya. Presta mucha atención, porque voy a comenzar con la historia. En las áridas tierras cercanas a los montes de Efraín, vivía un hombre llamado Elirón. Era un hombre robusto, de manos encallecidas por el trabajo en los viñedos y de corazón temeroso del Creador. Elirón no era un hombre exigente, se conformaba con el pan de cada día y con la paz de su hogar. Sin embargo, detrás de las cortinas de su tienda, se libraba una batalla silenciosa que le robaba el sueño y la alegría. Su esposa, una mujer llamada Keturah, era conocida en la aldea por su piedad y su estricta observancia de las tradiciones. Pero esa misma rigidez que ella mostraba en la plaza, la llevaba al lecho conyugal como una armadura de hierro. Elirón amaba a Keturah con la fuerza de su juventud y anhelaba conocerla en toda su plenitud. Deseaba explorar los jardines de su cuerpo y que ella explorara los suyos con la libertad que, según él, sentía en su espíritu, el Creador había bendecido. Pero Keturah había sido criada bajo la sombra de ancianas que enseñaban que el placer era un mal necesario, solo útil para la descendencia, y que cualquier acto que se desviara de lo estrictamente necesario era una abominación, una suciedad propia de los paganos que adoraban a ídolos de piedra. Una noche, el aire estaba cargado de aroma a jazmín y la luna iluminaba tenuemente el interior de la tienda. Elirón, movido por un deseo profundo de conexión y amor, intentó guiar a Keturah hacia una intimidad diferente, una caricia más audaz.
buscando recibir de ella ese acto de entrega que hoy conocemos como intimidad oral, deseando sentir que ella lo aceptaba completamente. Ketura se apartó de golpe, como si la piel de su esposo quemara. Sus ojos, normalmente serenos, destellaron con furia y juicio. «¡Elirón!», exclamó ella cubriéndose. «¿Acaso has perdido el juicio? ¿Quieres traer la inmundicia de los cananeos a este lecho sagrado? Mi boca es para alabar al Altísimo, no para esas bajezas». Elirón sintió como si una lanza le atravesara el pecho. No era solo el rechazo físico, era la acusación de que su deseo de amor era sucio. Se sintió como un monstruo en su propia casa. «Mujer», susurró él con voz quebrada, ¿no dice la Escritura que somos una sola carne? ¿No nos dio el Creador el gozo del uno por el otro? ¿Por qué levantas muros donde debería haber un jardín? Pero Ketura, cegada por una enseñanza errada, se dio la vuelta, dejándolo solo en la oscuridad, con el frío de la soledad calando sus huesos. Los días pasaron y la distancia entre ellos se volvió un abismo. Elirón comenzó a trabajar más horas en los viñedos para evitar volver a casa. La tentación comenzó a rondar su mente. Mujeres de otras tribus, con miradas invitantes, pasaban cerca de los lagares. El enemigo le susurraba: «Ella no te ama, ella te desprecia, busca el placer donde te lo den sin juicio». Elirón estaba al borde del colapso espiritual y matrimonial. Una tarde, desesperado, subió a una colina solitaria y gritó al cielo, no pidiendo placer, sino entendimiento. ¿Estaba él mal? ¿Era un pervertido por desear que su esposa lo amara de esa manera? Fue entonces cuando un anciano sabio, un viajero que no pertenecía a los sacerdotes locales, pero que tenía la luz de la sabiduría antigua en sus ojos, lo encontró llorando. Elirón, sin nada que perder, le confesó su vergüenza. El anciano no lo juzgó. En cambio, sonrió con tristeza y le dijo unas palabras que resonarían como un trueno. «Hijo, el problema no es el deseo del jardín, sino quienes han puesto cercas de espinos donde el Creador puso frutas dulces. Tu esposa no te niega el amor por maldad, sino por miedo. Le han enseñado a temer lo que fue diseñado para bendecir. Pero escucha bien, la santidad no es la ausencia de placer, es la presencia de Dios en el placer. Si no rompes ese velo de mentira con la verdad, la sequía consumirá tu viña». Elirón bajó del monte con una determinación nueva. Sabía que no podía exigir, pero sabía que debía enseñar y liberar. La confrontación final no sería con gritos, sino con la verdad revelada, pero el camino para sanar la mente de Ketura sería más difícil que labrar la piedra. Escucha bien, varón, porque aquí es donde entramos en el terreno sagrado de la verdad, y necesito que abras tus oídos espirituales y dejes de lado cualquier culpa que te hayan impuesto injustamente. La historia de Elirón y Ketura no es un cuento antiguo, es la radiografía exacta de lo que pasa en miles de hogares cristianos hoy en día. Tú eres Elirón, tú eres ese hombre que trabaja, que provee, que intenta ser fiel, pero que al llegar a la cama se encuentra con una Ketura que, por ignorancia, miedo o malas enseñanzas, ha cerrado la puerta a una parte vital de la intimidad. Y quiero empezar esta prédica correctiva y liberadora diciéndote algo claro. El deseo de intimidad oral, el deseo de que tu esposa te ame de esa manera y de tú amarla a ella de esa manera, no es pecado, siempre y cuando sea consensuado y ocurra dentro del pacto matrimonial. El lecho es sin mancilla. Hebreos 13:4 lo dice claro. Sin mancilla significa que no hay suciedad en lo que dos esposos hacen para amarse, consolarse y deleitarse mutuamente. El problema, mi querido hermano, es que hemos dejado que la cultura religiosa, y no la Biblia, dicte lo que pasa bajo nuestras sábanas.
Muchos hombres me escriben destrozados, sintiéndose culpables, pensando que son carnales por querer esa caricia específica. Y el enemigo aprovecha esa culpa para decirte, si fueras más espiritual, no necesitarías eso. Mentira del diablo. Dios creó las terminaciones nerviosas, Dios creó el placer, y Dios creó el matrimonio como el único lugar seguro para explorar ese placer al máximo. Cuando tu esposa te niega sistemáticamente el sexo oral, basándose en que es sucio o indigno, ella, quizás sin saberlo, está llamando inmundo lo que Dios ha santificado. Y aquí viene la corrección pastoral fuerte. No es tu culpa tener ese deseo. No eres un desviado, eres un hombre diseñado para conectar físicamente con su mujer. Ahora bien, también hay que educar y corregir con amor. Si tú has exigido esto como un tirano, sin preparar el corazón de ella, has fallado. Pero si, como Eliron, lo has buscado con amor y has sido rechazado por tabúes religiosos, entonces el problema es teológico y espiritual. Tienes que entender que para muchas mujeres, criadas en hogares ultraconservadores, la boca es solo para orar y comer. Tienen una barrera mental, un bloqueo que les dice que bajar a esa zona es degradante. Y aquí es donde tú, como sacerdote del hogar, tienes que tener la sabiduría, no la fuerza, para enseñar. El sexo oral en el matrimonio no es degradación, es servicio. Es decir, tu placer es mi prioridad. Es un acto de humildad y de entrega total. Cuando se niega esto por asco o por falsa santidad, se está introduciendo un elemento de rechazo que agrieta el alma del esposo. Hermano, quiero que te liberes hoy de la carga de sentirte menos cristiano por querer esto. Dios no está escandalizado por tu anatomía ni por la de tu esposa. Él las diseñó. ¿Crees que al Creador del universo le sorprende cómo encajan los cuerpos? Lo que a Dios le duele es la dureza de corazón, la falta de compasión y el uso del sexo como arma de control o castigo. Si estás pasando por esto, quiero que sepas que eres un elegido, un hombre que busca respuestas en Dios y no en el mundo, y por eso estás aquí. La enseñanza de hoy es para darte herramientas, para que sepas cómo hablar, cómo desmontar esos argumentos de suciedad con la palabra de verdad. No puedes seguir viviendo en sequía. Tu matrimonio fue diseñado para ser un jardín de delicias, no un monasterio de prohibiciones. Y mientras analizamos esto, quiero pedirte que hagas algo importante. Si alguna vez te has sentido juzgado por tus deseos dentro del matrimonio, quiero que comentes abajo, Dios bendice mi matrimonio. Hazlo como un acto de fe, declarando que tu unión será restaurada y que la ignorancia se irá. Necesito que comentes tu nombre completo al final del video. Pero ahora, deja esa frase como señal de que estás recibiendo esta liberación. No pauses el video, porque el Espíritu del Señor está rompiendo cadenas de vergüenza ahora mismo. La vida de Eliron cambió cuando entendió que el problema no era su deseo, sino la mentira que ataba a su esposa. Tú también debes entenderlo. No eres el enemigo. No eres un monstruo. Eres un hijo de Dios buscando la plenitud en su pacto. Y vamos a aprender cómo reclamar ese terreno que el enemigo ha robado. Sigamos profundizando, porque esto no se puede quedar en la superficie. Para entender la magnitud de lo que estamos tratando, miremos a un personaje bíblico, o mejor dicho, a una pareja, cuya intimidad quedó plasmada en las Escrituras como el estándar de oro, aunque muchos se tapen los ojos al leerlo. Pensemos en el rey Salomón y la Sulamita en el libro de Cantares. En menudo, la Iglesia ha espiritualizado tanto este libro que ha olvidado que habla de cuerpos reales, de sudor, de besos y de caricias. En Cantares 2:3, ella dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar.
Y en el capítulo 4:16, ella invita: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Hermano, lee bien: dulce a mi paladar, coma de su dulce fruta. La Biblia no usa estas metáforas por accidente. Aquí vemos una celebración de la intimidad que involucra todos los sentidos: el gusto, el olfato, el tacto. Compara esto con la situación de Elirón o con tu propia situación. Mientras Salomón y la Sulamita se deleitaban mutuamente, celebrando el cuerpo del otro como un banquete preparado por Dios, en tu hogar hay ayuno forzado. La diferencia no es que ellos fueran más santos. La diferencia es que ellos entendían el diseño original. La Sulamita no veía el cuerpo de Salomón como algo sucio, ni él el de ella. Se veían como un huerto cerrado, una fuente sellada exclusiva para el otro. Hoy en día tú, varón, vives en un mundo que te bombardea con sexualidad distorsionada en cada esquina, en cada anuncio, en cada pantalla. Y cuando llegas a tu refugio, a tu huerto, encuentras la puerta cerrada con un candado de religiosidad. Esto crea una disonancia cognitiva terrible. Por un lado, sabes que el adulterio es pecado y quieres ser fiel. Por otro lado, tu necesidad legítima de ser deseado de esa manera específica es rechazada en el único lugar lícito. Esto es como tener hambre, tener comida en la mesa, pero que se te prohíba comerla porque es pecado disfrutarla tanto. Quiero que medites en la libertad que tenían los amantes de Cantares. Ellos no tenían vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa falta de vergüenza no era solo porque no tenían ropa, sino porque no había malicia ni juicio entre ellos. Cuando tu esposa te niega esa intimidad, está introduciendo la vergüenza en la ecuación. Te hace sentir que hay partes de ti que no son dignas de ser amadas o besadas, y eso, mi amigo, es una herida al espíritu. Quiero pedirte ahora que hagas una reflexión interna. ¿Hace cuánto tiempo que no te sientes plenamente aceptado en tu lecho? Y siguiendo con esto, quiero pedirte que comentes desde qué ciudad me estás escuchando. Hay un propósito divino en esto. Quiero que veas, cuando leas los comentarios, que hay hombres de todas partes del mundo, desde ciudades grandes y pueblos pequeños, que están buscando esta misma restauración. No estás solo en esta lucha. Al escribir tu ciudad, estás conectando tu espíritu con una red de guerreros que dicen basta a la ignorancia. Además, reflexiona en lo que pasa en el mundo hoy. Vemos cómo la sociedad promueve todo tipo de perversiones fuera del matrimonio. Y el diablo se ríe porque mientras el mundo se sacia con basura, los hijos de Dios pasan hambre de pan verdadero en sus casas. Te felicito por estar aquí, consumiendo este contenido que edifica y no basura que destruye. Estás buscando la santidad real, no la fingida. La santidad real incluye un lecho vivo, ardiente y libre de tabúes. La historia de Salomón nos enseña que el placer mutuo es una forma de adoración, porque celebramos la creación de Dios en el otro. Si tú eliminas esa celebración, dejas un vacío que el enemigo intentará llenar. Por eso es vital que entiendas esto. Tu deseo de que tu esposa participe en esa intimidad no es carnal en el mal sentido. Es un deseo de comunión profunda. Así como Isaac se solazaba con Rebeca, tú estás llamado a solazarte con tu mujer. No dejes que nadie te robe esa verdad bíblica. Vamos a seguir desglosando esto con pruebas aún más contundentes, porque Dios quiere sanar tu mente y tu matrimonio hoy. Ahora vamos a elevar el nivel de esta reflexión, combinando la verdad espiritual con la realidad biológica y psicológica, porque Dios es el autor de ambas. Muchos piensan que la Biblia y la ciencia son enemigas, pero en el matrimonio se confirman mutuamente. ¿Sabías que existen razones químicas y hormonales por las cuales esa intimidad específica que tú anhelas y que a veces se te niega
¿Es crucial para el vínculo varonil? Hablemos de la oxitocina y la vasopresina, las hormonas del apego. Cuando un hombre y una mujer se entregan en intimidad total, sin reservas, sin asco, se libera un cóctel químico que cementa la unión. Para el hombre, sentirse aceptado en su zona más vulnerable, ser recibido con agrado por su esposa en ese nivel tan íntimo, genera una sensación de validación y pertenencia que ninguna otra caricia puede igualar. No es solo placer físico, es un mensaje psicológico potente que dice: te acepto todo, no rechazo nada de ti, eres mío y yo soy tuya. Cuando esto se niega sistemáticamente bajo excusas religiosas, el mensaje que recibe el cerebro del esposo es de rechazo y fragmentación. Se le dice: te amo, pero no eso. Te acepto, pero esa parte es sucia. Esto crea una herida en la identidad masculina. Y aquí es donde la ciencia confirma la escritura. Génesis dice: y serán una sola carne. Una sola carne no tiene partes reservadas o prohibidas. Una sola carne no tiene zonas VIP donde el otro no puede entrar. La intimidad oral, en el contexto de un matrimonio sano y cristiano, es una manifestación sublime de esa unidad. Es el acto de servir el placer del otro antes que el propio. Cuando una esposa supera sus tabúes y decide amar a su esposo de esta manera, y cuando el esposo hace lo mismo por ella, se rompe el egoísmo. El problema, varón, es que a menudo se ha enseñado mal. Se ha enseñado que el cuerpo es enemigo del espíritu. Eso es gnosticismo, no cristianismo. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tu cuerpo es templo, ninguna parte de él es intrínsecamente mala. El enemigo ha logrado ensuciar la mente de muchas esposas cristianas, haciéndoles creer que la anatomía masculina es algo grotesco o indigno de ser besado. ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo puede ser indigno lo que Dios formó con sus propias manos? Quiero que entiendas la importancia de haber encontrado este video hoy. No es para que vayas y le grites a tu esposa con la Biblia en la mano, eso no funciona. Es para que tú tengas la certeza en tu corazón y puedas orar y hablar con autoridad y amor. Es para que sepas que Dios está de tu lado en la búsqueda de la plenitud. Mientras escuchas esto, las revelaciones están cayendo sobre tu vida. Estás entendiendo que la falta de esta intimidad no es un mandato divino, sino una carencia humana que puede ser subsanada. Quiero pedirte, hermano, que si aún no lo has hecho, te tomes un segundo para comentar la frase «Ya estoy suscrito» en los comentarios. Mi corazón se llena de alegría al ver a los fieles que siguen estas enseñanzas, porque sé que no estoy hablando al aire, sino a hombres reales con luchas reales. Al ver tu comentario, sé que somos un ejército recuperando el terreno perdido en nuestros hogares. Y si no estás suscrito, aprieta ese botón negro ahora mismo. No dejes que pase esta oportunidad de unirte a esta familia. Estamos hablando de verdades que liberan. La ciencia nos dice que la intimidad reduce el estrés, mejora la salud y une a la pareja. La Biblia nos dice que el amor cubre multitud de faltas y que el cuerpo del esposo no es suyo, sino de la esposa y viceversa. Esa autoridad mutua implica libertad, no restricción. Si tu esposa usa su autoridad sobre tu cuerpo para prohibir en lugar de para bendecir, está malinterpretando su rol. Y tú, si no usas tu autoridad para servirla y amarla de tal manera que ella se sienta segura para explorar, también debes corregir tu camino. Es un baile de dos, pero hoy la luz de la verdad está brillando sobre ese rincón oscuro de tu habitación. Dios quiere restaurar el fuego, pero un fuego santo, no un fuego extraño. El fuego santo arde con libertad, con pureza y con pasión desbordante.
Prepárate, porque ahora vamos a afilar la espada con la palabra de Dios, corrigiendo errores y dándote ese manual de instrucciones espirituales que tanto necesitas. No quiero que salgas de este video solo conmovido, quiero que salgas armado. Vamos a leer 1 Corintios 7, 3, 5 con nuevos ojos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Detente ahí. No os neguéis. La palabra griega implica no defraudar, no robar lo que le pertenece al otro. Cuando se niega una forma de intimidad que es importante para uno de los cónyuges, basándose en meros prejuicios y no en impedimentos físicos, reales o morales absolutos, se está entrando en un terreno peligroso de defraudar al otro. Aquí voy a ser muy claro y pastoral contigo. He visto en consejería a hombres llorando, hombres de Dios, pastores incluso, que han caído en pornografía o adulterio. ¿Sabes por qué? No porque quisieran pecar, sino porque en casa había un desierto de hielo. No justifico el pecado es decisión de cada uno, pero sí señalo la causa de la debilidad. Si tú tienes una esposa que te niega el sexo oral o cualquier intimidad, tú tienes que sentarte a hablar, no a pelear. Aquí tienes el manual de instrucciones paso a paso. 1. Identifica la raíz. Pregúntale con amor. ¿Es por asco? ¿Es por culpa religiosa? ¿Es por traumas del pasado? No asumas, pregunta. 2. Educa con la palabra. Muéstrale cantares. Muéstrale que Dios creó el placer. Dile, amor, Dios nos dio libertad. No hay mandamiento que prohíba amarnos así. 3. Crea un ambiente de santidad. A veces ellas se sienten sucias porque el ambiente no es el adecuado. Ora antes de la intimidad. Sí, ora. Dile a Dios, gracias por mi esposa, bendice nuestro lecho. Eso rompe la idea de que el sexo es profano. 4. Paciencia. Progresiva. No exijas todo de golpe. La confianza se gana. Si ella ve que tú valoras su alma y no solo su cuerpo, se abrirá. Yo recuerdo una vez, en mis primeros años de camino, sentir esa misma frustración por temas similares. Sentía que la iglesia había puesto un policía en mi cama. Fue estudiando la palabra, despojándome de la religiosidad humana, que entendí que a Dios le agrada que yo ame a mi esposa con locura y pasión. Hermano, el versículo dice que no nos neguemos para que no nos tiente Satanás. La negativa constante es abrirle la puerta al diablo. Si tu esposa entiende que su negativa no es un acto de santidad, sino una vulnerabilidad que expone el matrimonio al ataque del enemigo, quizás cambie su perspectiva. Tienes que ser el líder espiritual. El líder no impone, el líder guía. Guíala fuera de la cueva de la vergüenza hacia la luz de la libertad en Cristo. Corrige con firmeza pero con dulzura. Amada, esto no nos hace menos santos, nos hace más unidos. Ese es el mensaje. No dejes que la amargura eche raíces. Si has estado resentido, pide perdón a Dios hoy y empieza de nuevo. La intimidad bucal, el sexo oral, como quieras llamarlo, es una herramienta de placer, sí, pero es mucho más. Es un sello de aceptación total, y tú y tu esposa merecen vivir bajo ese sello. Llegamos al final de este recorrido, guerrero. Te felicito, de verdad. El hecho de que hayas llegado hasta este punto demuestra que no eres un hombre pasivo, que no te conformas con un matrimonio mediocre y que estás dispuesto a luchar por la bendición completa que Dios tiene para ti. Eres un valiente. Muchos habrían cerrado el video por vergüenza o por cinismo, pero tú sigues aquí, buscando la verdad. Eso te hace un guerrero espiritual de alto rango. Quiero decirte que tu matrimonio tiene esperanza.
No importa cuántos años lleven durmiendo espalda con espalda, no importa cuán frías hayan sido las sábanas hasta hoy. El Dios que hace brotar agua de la roca puede hacer brotar pasión y libertad en tu alcoba, pero tienes que creerlo y tienes que actuar. Ahora necesito pedirte algo fundamental. Quiero que escribas tu nombre completo en los comentarios. No tengas miedo. Al escribir tu nombre, te estoy incluyendo en una lista de oración específica que hago por los matrimonios restaurados. Quiero presentar tu nombre ante el trono de la gracia, pidiendo que Dios rompa los cerrojos de hierro en tu hogar y que te dé la sabiduría de Salomón para guiar a tu amada. Hazlo ahora, es un acto de fe, y escucha bien esto. Satanás odia este video, odia que se hable de esto con libertad y santidad. Él quiere que el sexo siga siendo un tabú sucio para que los cristianos vivan amargados. Por eso, es de vital importancia que compartas este video ahora mismo. Mándaselo a ese amigo que sabes que tiene problemas. Compártelo en tu grupo de hombres, ponlo en tu Facebook o en tu WhatsApp. Si sientes pereza o vergüenza de hacerlo, reprende eso ahora mismo, porque son las fuerzas del maligno intentando silenciar la verdad. Lucha contra ellas, comparte la palabra, que nadie se quede sin saber que Dios bendice el lecho sin mancilla. Y si este mensaje ha tocado tu fibra, te animo a buscar otro video del canal. Hay más mensajes divinos esperándote, más revelaciones que te equiparán para ser el hombre que Dios te llamó a ser. No te detengas aquí. Vamos a cerrar con una oración, y quiero que la hagas tuya allí donde estás. Padre amado, gracias por la vida de mi hermano que ha escuchado este mensaje. Señor, tú conoces su intimidad, sus anhelos y sus frustraciones. Te pido que entres en su alcoba y rompas toda cadena de religiosidad falsa, todo espíritu de vergüenza y todo asco que no provenga de ti. Restaura la pasión, restaura el juego, restaura la libertad entre él y su esposa. Que puedan verse como tú los ves, puros, santos y libres para amarse. Perdona si ha habido egoísmo o exigencia y trae un espíritu de servicio mutuo. Declaro sus matrimonios blindados contra la tentación y encendidos con el fuego de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me siento muy orgulloso de haber caminado contigo en este video. Me encantaría conocerte en persona y estrechar tu mano. Si hubo algún fallo en mi voz o si repetí algo, perdóname. Lo hago con el corazón en la mano para servirte. Nos vemos en la próxima historia, en la próxima revelación. Dios te bendiga grandemente.